palabras de Jesús resuenan a través de los siglos. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Esta enseñanza es clara, sin espacio para ambigüedades. El dinero, aunque neutral por naturaleza, se convierte en un amo cruel cuando ocupa el centro de la vida humana. En la parábola del rico insensato, Lucas 12, 16, 21, Jesús narra la historia de un hombre que acumuló riquezas creyendo que le garantizarían seguridad y felicidad. Sin embargo, esa misma noche, Dios le dijo: «Insensato, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será?». Lucas 12:20. Las riquezas que tanto valoraba no tenían poder ante la eternidad. El dinero promete seguridad, poder y placer, pero estas son promesas vacías. Jesús advierte que servir al dinero esclaviza el corazón, mientras que servir a Dios trae libertad y paz verdadera. La historia está llena de ejemplos de cómo la ambición por el dinero ha desencadenado guerras, destruido familias y llevado a las personas a perder su alma. La codicia desvía la confianza en Dios, reemplazándola con una falsa autosuficiencia. Jesús nos llama a elegir o la lealtad a Dios, viviendo con simplicidad y generosidad, o la esclavitud al dinero, persiguiendo una ilusión que nunca satisface. En nuestra vida diaria, esta elección se refleja en cómo usamos nuestros recursos. ¿Los guardamos egoístamente o los compartimos con los necesitados? Servir a Dios significa ponerlo en el centro, confiar en su provisión y rechazar la tentación de idolatrar el dinero. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 9-30, refuerza esta verdad. El rico que vivía en lujos, pero ignoraba al pobre Lázaro, enfrentó un juicio eterno, mientras que Lázaro encontró consuelo en el cielo. Jesús nos invita a vivir con los ojos puestos en la eternidad, usando el dinero como una herramienta para el bien, no como un ídolo que controla nuestras decisiones. Que nuestro corazón elija a Dios, porque solo en Él encontramos la verdadera libertad. Jesús enseñó: «No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran a robar. Acumulen más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, ni los ladrones entran a robar». Mateo 6, 9-20. Estas palabras nos confrontan con una verdad eterna. Los bienes terrenales son temporales, mientras que los tesoros celestiales son eternos. Jesús añade: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Nuestro corazón sigue lo que valoramos, y si ponemos nuestro amor en las riquezas materiales, nuestra vida girará en torno a ellas.
olvidando lo que realmente perdura. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, ilustra esta enseñanza con claridad. Un hombre rico vivía en lujos vestido de púrpura y comiendo espléndidamente, pero ignoraba a Lázaro, un pobre cubierto de llagas que yacía a su puerta. Cuando ambos murieron, el rico enfrentó tormento eterno, mientras que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham. El rico no fue condenado por su riqueza, sino por su indiferencia hacia los necesitados, y por hacer de sus bienes el centro de su vida. Esta parábola nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En las posesiones que acumulamos, o en las obras de amor y justicia que ofrecemos a Dios? Acumular tesoros en el cielo no significa rechazar el dinero, sino usarlo para propósitos eternos. Dar a los pobres, ayudar a los necesitados y vivir con generosidad son formas de invertir en el reino de Dios. Jesús nos recuerda que las riquezas terrenales son frágiles. Los imperios caen, las fortunas se desvanecen y nada material nos acompañará más allá de la muerte. En contraste, cada acto de amor, cada gesto de bondad construye un tesoro que nadie puede arrebatarnos. La historia de la viuda pobre, Marcos 12, 41, 44, que ofreció 2 pequeñas monedas, pero dio todo lo que tenía, muestra que el valor de nuestra ofrenda no está en la cantidad, sino en la disposición del corazón. En nuestra vida cotidiana, acumulamos tesoros celestiales cuando compartimos con los necesitados, cuando perdonamos y cuando vivimos para glorificar a Dios. El desafío es claro. Desvía tu corazón de las riquezas temporales y colócalo en lo que dura para siempre. Reflexiona. ¿Qué estás atesorando hoy? Que tu vida sea una inversión en la eternidad, buscando primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Jesús proclamó: la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15. En un mundo que equipara la riqueza con la felicidad, estas palabras desafían nuestras suposiciones más profundas. Muchos creen que el dinero trae paz, seguridad y satisfacción. Pero Jesús enseña que la verdadera felicidad proviene de una relación viva con Dios, no de las posesiones materiales. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 16-21, ilustra esta verdad con fuerza. Un hombre rico bendecido con una cosecha abundante planeó construir graneros más grandes para almacenar su riqueza y disfrutar de una vida cómoda. Se dijo a sí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Lucas 12:19. Pero esa misma noche, Dios le dijo: insensato, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será?
Lucas 20. Su riqueza no pudo salvarlo, ni darle la paz que buscaba. Esta parábola nos recuerda que el dinero ofrece comodidades temporales, pero no puede llenar el vacío del corazón, ni garantizar la vida eterna. A lo largo de la historia, hemos visto que la riqueza no asegura la felicidad. Reyes y magnates, a pesar de sus fortunas, han vivido vidas de ansiedad, vacío y desesperación. La codicia que a menudo acompaña la búsqueda de riquezas es un pozo sin fondo. Cuanto más se tiene, más se desea lo que lleva a una vida de preocupación constante. Jesús ofrece un camino diferente. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da yo, os la doy. Juan 14:27. Esta paz, que trasciende las circunstancias materiales, se encuentra al confiar en Dios y vivir según los valores del reino. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, refuerza esta lección. El rico que vivía en opulencia ignoró al pobre Lázaro, y su indiferencia lo llevó a un destino de sufrimiento eterno. En contraste, Lázaro, a pesar de su pobreza, encontró consuelo en la presencia de Dios. Jesús nos invita a buscar la verdadera felicidad en la gratitud, la generosidad y la confianza en Dios. En nuestra vida diaria, esto significa valorar las relaciones, compartir con los necesitados y cultivar un corazón agradecido, en lugar de perseguir riquezas que nunca satisfacen. Reflexiona. ¿Dónde buscas tu felicidad? ¿En las cosas que posees o en la presencia de Dios? Que nuestras vidas reflejen la verdad de Jesús. La felicidad verdadera no se encuentra en acumular, sino en amar, servir y confiar en aquel que nos da vida eterna. Jesús contó una parábola poderosa. Las tierras de un hombre rico produjeron una cosecha abundante. Él pensaba para sí: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Y allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Lucas 2, 6, 19. Pero Dios le respondió: insensato, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Lucas 12:20. Esta historia, conocida como la parábola del rico insensato, revela una verdad profunda. La vida es frágil, y las riquezas terrenales no pueden garantizar seguridad ni felicidad eterna. El rico no fue llamado insensato por ser rico, sino por su actitud egoísta y su confianza ciega en las riquezas. En lugar de compartir su abundancia o agradecer a Dios, centró su vida en acumular para sí mismo, olvidando que la vida humana es un regalo pasajero. Creyó que sus graneros llenos
le darían control sobre el futuro, pero no pudo controlar ni siquiera una noche más de vida. Jesús concluye: así es el que atesora para sí mismo, y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. La verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en cómo vivimos para Dios y para los demás. Esta parábola resuena en nuestra sociedad moderna, donde a menudo medimos el éxito por la acumulación de bienes, casas más grandes, cuentas bancarias más abultadas, posesiones lujosas. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nada de esto nos acompaña más allá de la tumba. La historia del rico insensato nos desafía a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos acumulando para nosotros mismos o estamos siendo ricos en fe, generosidad y amor? La vida es incierta y solo lo que hacemos para Dios y para los demás tiene valor eterno. Un ejemplo bíblico que contrasta con el rico insensato es el de la viuda pobre. Marcos 12:41-44, quien dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, con un corazón lleno de fe. Mientras el rico buscaba seguridad en sus graneros, la viuda encontró su seguridad en Dios. Jesús nos llama a vivir con esa misma confianza, usando nuestros recursos para bendecir a otros y glorificar a Dios. Reflexiona. ¿Qué graneros estás construyendo? ¿Estás atesorando para ti mismo o estás invirtiendo en el reino de Dios? Que nuestra vida sea un testimonio de fe, sabiendo que la verdadera seguridad se encuentra solo en aquel que sostiene nuestra existencia. Jesús advirtió: cuídense y guárdense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Lucas 15. La avaricia es una enfermedad del corazón que nunca se satisface, robando la paz y alejándonos de Dios. No se limita a los ricos. Puede atrapar a cualquiera que ponga su confianza en el dinero o anhele lo que no tiene. Jesús nos llama a estar alerta, porque la avaricia es una trampa sutil que destruye vidas. Un ejemplo bíblico impactante es la historia de Judas Iscariote. A pesar de caminar con Jesús y presenciar sus milagros, Judas sucumbió a la avaricia, traicionando a su maestro por 30 monedas de plata. Mateo 26:14-16. Su codicia no solo lo llevó a la traición, sino también a la desesperación y la autodestrucción. Mateo 27:5. Este trágico relato muestra cómo la avaricia puede cegar incluso a quienes están cerca de la verdad, apartándolos del camino de Dios. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:19-31, también ilustra este peligro. El rico, consumido por su amor al dinero, ignoró al pobre Lázaro, y su avaricia lo condujo a un destino de sufrimiento eterno. La avaricia no solo daña al individuo, sino que también destruye relaciones y comunidades. Provoca envidia, conflictos y hasta guerras, como lo demuestra la historia humana. En nuestra sociedad actual,
La avaricia se manifiesta en el consumismo desenfrenado, la acumulación egoísta y la indiferencia hacia los necesitados. Jesús nos ofrece un antídoto: vivir con contentamiento y confianza en Dios. Él enseña: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando confiamos en la provisión de Dios, la avaricia pierde su poder sobre nosotros. En la práctica, vencer la avaricia significa cultivar un corazón agradecido y generoso, dar a los pobres, compartir con los necesitados y vivir con simplicidad. Son actos que liberan el alma de la esclavitud del dinero. La historia de la viuda pobre. Marcos 12:44. Quien dio todo lo que tenía con un corazón humilde, nos inspira a vivir, no para acumular, sino para amar. Reflexiona. ¿Qué deseos dominan tu corazón? ¿Estás buscando más posesiones o más de Dios? Que nuestras vidas rechacen la avaricia y abracen la libertad que viene de confiar en aquel que provee todo lo que necesitamos. Jesús enseñó: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Esta simple pero profunda verdad refleja el corazón de Dios, quien es el dador supremo. Dios dio a su Hijo unigénito por amor a la humanidad. Juan 3:16. Y Jesús vivió una vida de entrega, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos y sacrificando su vida por nuestra salvación. En un mundo que valora la acumulación, Jesús nos invita a encontrar gozo y propósito en la generosidad. La historia de la viuda pobre. Marcos 12:41-44. Ilustra maravillosamente esta enseñanza. Mientras los ricos echaban grandes sumas en el tesoro del templo, una viuda ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Jesús, observando su ofrenda, dijo: esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Marcos 12:43-44. Su acto de dar no fue valorado por la cantidad, sino por el amor y la fe con que lo ofreció. Esta viuda nos enseña que la generosidad verdadera nace del corazón, no del tamaño de la ofrenda. Dar no se limita al dinero. Incluye nuestro tiempo, talentos y amor. La parábola del buen samaritano. Lucas 10:27. Muestra que el amor al prójimo se expresa en acciones concretas. El samaritano dio su tiempo, recursos y cuidado a un hombre herido, mientras otros pasaron de largo. Este acto de generosidad refleja el carácter de Dios y trae una alegría que el dinero no puede comprar. Jesús promete: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante echarán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Dar es una inversión en la eternidad. Un acto de fe que conecta nuestro corazón con el reino de Dios. En nuestra vida diaria,
La generosidad rompe las cadenas del egoísmo y nos llena de propósito. Puede ser tan simple como escuchar a alguien que sufre compartir una comida con un necesitado o dedicar tiempo a servir en la comunidad. En un mundo obsesionado con recibir, Jesús nos llama a ser dadores, reflejando el amor de Dios. Reflexiona. ¿Cómo puedes dar hoy? ¿Qué tienes para ofrecer? No importa cuán pequeño parezca, que nuestras vidas sean un testimonio de la bendición de dar, sabiendo que cada acto de amor agrada a Dios y construye tesoros en el cielo. Jesús enseñó: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. En un mundo lleno de ansiedades por las necesidades materiales, estas palabras nos invitan a confiar en la provisión de Dios. Jesús señala a los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan, y sin embargo, Dios los alimenta. Y a los lirios del campo, que sin trabajar ni hilar, son vestidos con una belleza que supera la gloria de Salomón. Mateo 6:26-29. Si Dios cuida de sus criaturas, ¿cuánto más cuidará de nosotros creados a su imagen? La preocupación por el dinero y las necesidades materiales es una carga que Jesús nos llama a soltar. Él pregunta: ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura o un día a su vida? Mateo 6:27. La ansiedad no resuelve nada, solo roba nuestra paz y debilita nuestra fe. Jesús nos asegura: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. Su enseñanza culmina con una promesa poderosa: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Poner a Dios en el centro de nuestra vida nos libera del temor al futuro. La Biblia está llena de ejemplos de la provisión divina. En el desierto, Dios envió maná para alimentar a los israelitas. Éxodo 16:4. Durante una sequía, cuervos llevaron alimento al profeta Elías. Reyes 7:4-6. Jesús mismo multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Mateo 14:13-21. Estos milagros nos recuerdan que Dios no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también nos ofrece el pan de vida eterno, que es Él mismo. Juan 6:35. Confiar en Dios significa descansar en su fidelidad, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. En nuestra vida diaria, esta enseñanza nos desafía a vivir sin miedo. En lugar de acumular por temor al mañana, podemos dar generosamente, sabiendo que Dios cuidará de nosotros.
La confianza en la provisión divina nos libera para compartir con los necesitados y vivir con gratitud. Reflexiona. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Estás confiando en Dios o en tus propios recursos? Que nuestras vidas reflejen la fe de los pájaros y los lirios, descansando en el amor y la bondad de nuestro Padre Celestial, quien nunca nos abandona. Jesús contó una parábola intrigante. Había un hombre rico que tenía un administrador, y éste fue acusado de derrochar sus bienes. El rico lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir siendo administrador. Lucas 16, 1, 2. El administrador, enfrentando la pérdida de su trabajo, actuó con astucia. Llamó a los deudores de su señor y redujo sus deudas para ganarse su favor y asegurar su futuro. Sorprendentemente, el amo lo elogió, no por su deshonestidad, sino por su astucia. Lucas 16:8. Jesús concluye: porque los hijos de este mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Esta parábola no alaba la infidelidad, sino que desafía a los seguidores de Jesús a ser igualmente astutos, pero para propósitos eternos. Jesús explica: haced amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. El dinero, aunque temporal y a menudo asociado con la injusticia, puede usarse para bendecir a otros y avanzar el reino de Dios. La clave está en la intención. ¿Usamos nuestros recursos para beneficio propio o para glorificar a Dios? Jesús añade: el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. Somos administradores de los dones de Dios y seremos responsables de cómo usamos el tiempo, el dinero y los talentos que Él nos ha confiado. La parábola nos confronta con nuestra responsabilidad como administradores. En el mundo actual, donde el dinero a menudo se usa para poder o placer, Jesús nos llama a invertir en lo eterno, ayudar a los necesitados, apoyar la difusión del Evangelio y construir relaciones basadas en el amor. Un ejemplo bíblico que complementa esta enseñanza es el de los primeros cristianos quienes vendían sus propiedades y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. Su generosidad no solo atendió necesidades prácticas, sino que también fortaleció la comunidad de fe. En nuestra vida diaria, ser astutos como el administrador significa usar nuestros recursos con sabiduría para impactar eternamente. Puede ser donar a una causa justa, ofrecer tiempo para servir, o usar habilidades para ayudar a otros. Reflexiona. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? ¿Estás usando tus recursos para acumular o para bendecir? Que nuestras vidas reflejen la fidelidad de un administrador
que vive para el reino, sabiendo que cada acto de amor y servicio es una inversión en la eternidad. Jesús dijo a un joven rico: «Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Lucas 22. Estas palabras no solo desafiaron al joven, sino que nos desafían a todos a examinar nuestra relación con las posesiones materiales. La generosidad hacia los necesitados no es solo un acto de bondad, sino un reflejo de la fe verdadera y una inversión en el reino de Dios. Como dice la Escritura, el que da al pobre presta a Dios, y Él le recompensará. Proverbios 19:17. La parábola del buen samaritano. Lucas 10:25-37. Ilustra vívidamente el mandato de compartir con los necesitados. Un hombre herido yacía en el camino ignorado por un sacerdote y un levita, pero un samaritano considerado un extranjero se detuvo, lo cuidó y pagó por su recuperación. Este acto de compasión muestra que el amor al prójimo no conoce barreras y se expresa en acciones concretas. Jesús concluye: «Ve y haz tú lo mismo». Lucas 10:37. Llamándonos a ser canales de su amor hacia aquellos que sufren. La comunidad cristiana primitiva encarnó este principio de compartir. Los primeros creyentes vendían sus propiedades y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. Su generosidad aseguró que nadie pasara necesidad, fortaleciendo su unión y testimonio. En contraste, la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:9, advierte sobre las consecuencias de ignorar a los necesitados. El rico que vivía en lujo, mientras Lázaro sufría a su puerta, enfrentó un juicio eterno por su indiferencia. Estas historias nos recuerdan que compartir no solo bendice a quien recibe, sino que también libera a quien da de la esclavitud del egoísmo. En nuestra vida diaria, compartir con los necesitados puede tomar muchas formas. Donar a los pobres, ofrecer comida o refugio, o simplemente dedicar tiempo a escuchar a alguien en dificultad. Jesús, que vivió entre los pobres y marginados, nos llama a ver su rostro en cada persona necesitada. Mateo 25:40. En un mundo donde la desigualdad crece, la generosidad es un testimonio poderoso del amor de Dios. Reflexiona. ¿Cómo puedes compartir con alguien hoy? ¿Qué tienes para dar, ya sea grande o pequeño? Que nuestras vidas reflejen el corazón de Cristo, compartiendo con amor y construyendo tesoros en el cielo. Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Marcos 10:17. Jesús le respondió que guardara los mandamientos, a lo que el joven afirmó que los había cumplido desde su juventud. Entonces Jesús, mirándolo con amor, le dijo: «Una cosa te falta. Ve,
Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Pero el joven, al oír esto, se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22. Esta historia no es solo sobre el joven rico, sino sobre todos nosotros. Seguir a Jesús tiene un costo, y a menudo requiere soltar lo que más valoramos. El joven no fue rechazado por su riqueza, sino por su apego a ella. Su corazón estaba dividido, y cuando Jesús lo llamó a dejarlo todo, no pudo hacerlo. Jesús no dice que la riqueza sea mala en sí misma, pero advierte que puede convertirse en un ídolo que nos aleja de Dios. Él declaró: «Cuán difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Marcos 10:23-25. Esta imagen impactante subraya que la riqueza, cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos impide abrazar plenamente la llamada de Dios. La historia del joven rico contrasta con la de los discípulos, quienes dejaron todo: redes, familias, seguridad, para seguir a Jesús. Marcos 1:16-20. Aunque no eran ricos, su sacrificio demuestra que seguir a Cristo requiere renunciar a cualquier cosa que compita con nuestra lealtad a Él, ya sea dinero, ambiciones o planes personales. Jesús promete una recompensa mucho mayor. Cualquiera que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, por mi causa y por el Evangelio, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en el mundo venidero la vida eterna. Marcos 10:29-30. En nuestra vida moderna, esta enseñanza nos desafía a examinar qué nos ata. Puede ser el dinero, el estatus, el miedo al futuro, o incluso nuestras comodidades. Seguir a Jesús significa ponerlo en primer lugar, confiando en que Él proveerá lo que necesitamos. En un mundo que valora la acumulación y la autosuficiencia, el ejemplo del joven rico nos llama a soltar lo que nos pesa y abrazar la libertad de vivir para Cristo. Reflexiona. ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús plenamente? ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? Que nuestras vidas reflejen la valentía de los discípulos, confiando en la promesa de una vida abundante y eterna con Él. Jesús advirtió a sus discípulos: «Guardaos de los escribas, que gustan de pasear con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas, pero devoran las casas de las viudas». Marcos 12:38-40. Con estas palabras, Jesús denunció la hipocresía de aquellos que usaban la religión como una máscara para encubrir su codicia. También enseñó: «Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres». Mateo 6:2. La verdadera generosidad no busca aplausos humanos, sino glorificar a Dios
con un corazón sincero. Un ejemplo bíblico impactante de hipocresía es la historia de Ananías y Zafira. Hechos 5, 1, 11. Esta pareja vendió una propiedad y presentó su ofrenda a la iglesia. Pero mintieron al decir que habían dado todo el dinero, cuando en realidad retuvieron una parte. Su pecado no fue guardar dinero, sino engañar a Dios y a la comunidad para ganar prestigio. Su castigo fue severo, mostrando que Dios valora la integridad por encima de las apariencias. En contraste, la viuda pobre, Marcos 12, 41-44, que ofreció 2 pequeñas monedas con humildad, fue elogiada por Jesús, porque dio todo lo que tenía con un corazón puro. La hipocresía en el uso del dinero no es solo un problema del pasado. En nuestra sociedad moderna, vemos cómo algunos usan la caridad para mejorar su imagen pública o buscan reconocimiento por sus donaciones. Jesús nos llama a dar en secreto, asegurándonos que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:4. El dinero es una prueba del corazón. Revela si actuamos por amor a Dios o por deseo de alabanza. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:9-31, también nos recuerda que la indiferencia hacia los necesitados, mientras se aparenta piedad, lleva a consecuencias eternas. En nuestra vida diaria, evitar la hipocresía significa dar con sinceridad, sin esperar nada a cambio. Puede ser ayudar a alguien en privado, donar anónimamente o servir sin buscar reconocimiento. La verdadera generosidad refleja el carácter de Cristo, quien dio su vida sin buscar gloria humana. Reflexiona. ¿Das para ser visto o para honrar a Dios? ¿Qué motiva tus acciones con el dinero? Que nuestras vidas sean un testimonio de integridad, usando los recursos con un corazón puro para la gloria de Dios. Jesús narró una parábola que despierta reflexión. Un hombre rico tenía un administrador que fue acusado de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir siendo administrador. Lucas 16:1-2. Sabiendo que perdería su puesto, el administrador actuó con astucia. Convocó a los deudores de su amo y redujo sus deudas para ganarse su gratitud y asegurarse un futuro. Sorprendentemente, el amo lo elogió por su prudencia. Lucas 16:8. Jesús usa esta historia para enseñar una lección poderosa. Los hijos de este mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Lucas 16:8. El propósito de la parábola no es alabar la deshonestidad, sino exhortar a los creyentes a ser igualmente ingeniosos, pero para fines eternos. Jesús explica: haced amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. El dinero, aunque temporal y a menudo manchado por la injusticia,
puede convertirse en una herramienta para el reino de Dios, si se usa sabiamente. Jesús añade, el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. Como administradores de los recursos de Dios, somos responsables de usar el dinero, el tiempo y los talentos para glorificarle y bendecir a otros. Esta enseñanza resuena en nuestra sociedad moderna, donde el dinero a menudo se usa para el beneficio personal o el placer pasajero. Jesús nos desafía a invertir en lo eterno, apoyar a los necesitados, difundir el Evangelio y construir relaciones basadas en el amor. Un ejemplo inspirador es el de Bernabé, quien vendió un campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a los pobres de la iglesia primitiva. Hechos 4:36-37. Su generosidad contrastaba con la actitud del administrador astuto, pero reflejaba la misma inteligencia: usar los recursos para un propósito mayor. En nuestra vida diaria, ser astutos como el administrador significa tomar decisiones conscientes sobre cómo usamos nuestros recursos. Puede ser donar a una causa justa, ofrecer tiempo para servir en la comunidad, o usar nuestras habilidades para ayudar a otros. Reflexiona. ¿Estás administrando los dones de Dios con sabiduría? ¿Usas tus recursos para acumular o para impactar eternamente? Que nuestras vidas sean un testimonio de fidelidad, usando lo que Dios nos ha dado para construir su reino y preparar nuestro lugar en la eternidad. Jesús enseñó: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. En un mundo que equipara la riqueza con el poder y el prestigio, esta enseñanza redefine lo que significa ser verdaderamente grande. En el reino de Dios, la humildad no es una debilidad, sino una virtud que refleja el carácter de Cristo y abre la puerta a la gracia divina, mientras que la riqueza puede engendrar orgullo. La humildad nos lleva a depender completamente de Dios. La parábola de los invitados a la boda, Lucas 14:7-11, ilustra esta verdad. Jesús observó cómo los invitados buscaban los primeros lugares en un banquete y les advirtió que no se exaltaran, pues podrían ser humillados al ser enviados a un lugar inferior. En cambio, recomendó: cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Lucas 14:10. Esta parábola nos enseña que la humildad no busca reconocimiento, sino que confía en que Dios exalta a los que se humillan ante Él. Otro ejemplo poderoso es la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14. El fariseo oraba con arrogancia, jactándose de su piedad, mientras que el publicano, con humildad, pidió misericordia. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Jesús afirmó que el publicano regresó a casa
justificado, no al fariseo. La humildad del publicano lo acercó a Dios, mientras que el orgullo del fariseo lo alejó. Jesús mismo modeló esta virtud al lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:17. Mostrando que la grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio humilde. En nuestra sociedad actual, donde la riqueza y el estatus a menudo alimentan el orgullo, la humildad es una virtud contracultural. Ser humilde significa reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y usarlo para servir a otros, no para exaltarnos. La riqueza puede ser una bendición, pero sin humildad se convierte en una trampa que nos aleja de la verdadera grandeza. Reflexiona. ¿Buscas los primeros lugares o estás dispuesto a servir en lo pequeño? ¿Confías en que Dios te exaltará a su tiempo? Que nuestras vidas reflejen la humildad de Cristo, sabiendo que en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Jesús enseñó: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta promesa está en el corazón de una de sus enseñanzas más liberadoras. No debemos vivir ansiosos por las necesidades materiales. Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mateo 6:26. También señaló los lirios del campo que sin trabajar ni hilar son vestidos con una belleza que supera la gloria de Salomón. Mateo 6:28-29. Si Dios cuida tan tiernamente de su creación, ¿cuánto más cuidará de nosotros sus hijos? La preocupación por el dinero es una carga que Jesús nos invita a soltar. Él preguntó: ¿quién de vosotros, por mucho que se inquiete, puede añadir un codo a su estatura, o un día a su vida? Mateo 6:27. La ansiedad no resuelve problemas, solo roba nuestra paz y refleja una falta de confianza en Dios. Jesús nos asegura: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. En lugar de vivir angustiados por el mañana, nos llama a enfocarnos en el presente, confiando en la provisión divina. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de la fidelidad de Dios. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, Dios les envió maná del cielo cada día. Éxodo 16:4. Durante una sequía, cuervos llevaron comida al profeta Elías. 1 Reyes 17:4-6. Jesús mismo alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Mateo 14:13-21. Estos relatos nos recuerdan que Dios no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también nos ofrece a sí mismo como el pan de vida. Juan 6:35. Confiar en Él nos libera del temor y nos permite vivir con gratitud. En nuestra sociedad moderna, donde las presiones financieras
y el consumismo alimentan la ansiedad. Esta enseñanza es más relevante que nunca. En lugar de acumular por miedo al futuro, podemos compartir generosamente, sabiendo que Dios cuidará de nosotros. No preocuparnos por el dinero significa vivir con un corazón ligero, enfocados en las prioridades eternas. Reflexiona. ¿Qué te está robando la paz hoy? ¿Estás confiando en la provisión de Dios o en tus propios esfuerzos? Que nuestras vidas reflejen la fe de las aves y los lirios, descansando en el amor inagotable de nuestro Padre Celestial. Jesús narró la parábola de los talentos para enseñar sobre la responsabilidad de administrar los dones de Dios. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno, según su capacidad. Mateo 25, 14-15. Los siervos, con 5 y 2 talentos, trabajaron diligentemente duplicando lo recibido. Pero el siervo con un talento por miedo lo enterró. Cuando el amo regresó, elogió a los primeros 2. Bien siervo, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25-21. Al tercero, sin embargo, lo reprendió: siervo malo y perezoso. Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al volver, yo lo habría recibido con intereses. Mateo 25-26-27. Su talento le fue quitado, y él fue castigado. Esta parábola no se trata solo de dinero, sino de todos los dones que Dios nos confía. Tiempo, habilidades, recursos y oportunidades. Cada uno recibe según su capacidad, pero todos son responsables de usar lo recibido para glorificar a Dios. Los siervos fieles no fueron premiados por la cantidad que produjeron, sino por su diligencia y fe. El siervo perezoso, en cambio, fue condenado por su miedo y falta de acción, enterrando lo que se le dio en lugar de invertirlo. Jesús nos enseña que la fidelidad en lo pequeño prepara el camino para mayores responsabilidades, mientras que la inactividad desperdicia los dones de Dios. Un ejemplo bíblico que complementa esta enseñanza es el de Moisés. Aunque inicialmente dudó de su capacidad para liderar a Israel. Éxodo 4, 10, 12. Confió en Dios y usó sus dones para liberar a su pueblo. En contraste, el siervo perezoso representa a aquellos que por temor o egoísmo entierran sus talentos, negando al mundo las bendiciones que Dios quiso impartir a través de ellos. La parábola nos desafía a preguntarnos: ¿estamos multiplicando lo que Dios nos ha dado o lo estamos escondiendo? En nuestra vida moderna, esta enseñanza nos llama a usar nuestros recursos con propósito. Puede ser compartir una habilidad para ayudar a otros, dedicar tiempo a una causa justa, o invertir dinero en el reino de Dios. En un mundo que valora el éxito visible,
Jesús nos recuerda que la fidelidad, no la cantidad, es lo que importa. Reflexiona. ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Los estás usando para su gloria o los estás enterrando por miedo? Que nuestras vidas sean un testimonio de fidelidad, multiplicando los dones de Dios para su reino y entrando en el gozo de nuestro Señor. Jesús proclamó: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Esta declaración revolucionaria revela el corazón de su misión: traer buenas nuevas a los marginados y desamparados. Jesús anunció que fue enviado para proclamar el Evangelio a los pobres. Lucas 4:18. Y su vida reflejó este compromiso. No nació en un palacio, sino en un pesebre. Lucas 2:7. No tuvo donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Al identificarse con los pobres, Jesús mostró que ellos ocupan un lugar especial en el reino de Dios. La parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:19-31. Ilustra esta verdad con claridad. Lázaro, un pobre cubierto de llagas, yacía a la puerta de un hombre rico que vivía en lujo. Cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico sufrió tormento eterno. La pobreza de Lázaro no fue un castigo, sino una puerta hacia la gracia de Dios, mientras que la indiferencia del rico lo alejó de la salvación. Esta parábola nos recuerda que Dios ve a los pobres no como olvidados, sino como preciosos a sus ojos, y nos llama a tratarlos con el mismo amor. Jesús vivió entre los pobres, sanándolos, alimentándolos y ofreciéndoles dignidad. Cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Mateo 14:13-21. Mostró que el reino de Dios es un lugar de abundancia para todos, especialmente para los necesitados. Su enseñanza desafía las jerarquías humanas. En el reino, los últimos son los primeros. Mateo 20:16. La historia de la viuda pobre. Marcos 12:41-44. Que dio todo lo que tenía, demuestra que los pobres, a menudo invisibles para el mundo, son grandes a los ojos de Dios por su fe y generosidad. En nuestra sociedad moderna, donde la desigualdad y la indiferencia persisten, esta enseñanza nos llama a actuar. Los pobres no son solo beneficiarios de nuestra caridad, sino hermanos y hermanas en Cristo. Podemos honrarlos compartiendo recursos, abogando por la justicia, o simplemente escuchándolos con respeto. Jesús nos asegura: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Reflexiona. ¿Cómo puedes acercarte a los pobres en tu comunidad? ¿Estás dispuesto a ver a Cristo en ellos? Que nuestras vidas reflejen el amor de Jesús, sirviendo a los pobres
Y reconociendo su lugar especial en el corazón de Dios, Jesús narró una parábola conmovedora. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. A su puerta yacía un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Lucas 16, 9, 21. Cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico acabó en tormento. Desde el lugar de sufrimiento, el rico suplicó alivio, pero Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí, y tú padeces. Lucas 16, 25. Esta parábola no solo revela el destino eterno, sino que advierte sobre las consecuencias de la indiferencia hacia los necesitados. El rico no fue condenado por su riqueza, sino por su falta de compasión. Vivía en opulencia, ignorando a Lázaro, que sufría a pocos pasos de su puerta. Su corazón endurecido por la codicia lo cegó ante el mandato de amar al prójimo. La parábola nos recuerda que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una responsabilidad. Jesús enseña que cómo usamos nuestros recursos en esta vida determina nuestra posición en la eternidad. El contraste entre el lujo del rico y la pobreza de Lázaro resalta una verdad eterna en el reino de Dios. Los valores humanos se invierten, y los pobres, a menudo despreciados, son honrados por su fe. Otro ejemplo bíblico que refuerza esta lección es la viuda pobre. Marcos 12, 41, 44. Quien dio todo lo que tenía con un corazón generoso. Mientras el rico acumuló para sí mismo, la viuda ofreció su ofrenda a Dios, mostrando una fe que trasciende las circunstancias materiales. La parábola también nos desafía a escuchar las Escrituras, pues el rico pidió que Lázaro advirtiera a sus hermanos, pero Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Lucas 16, 29. Dios ya nos ha dado su palabra para guiarnos. La pregunta es si la obedecemos. En nuestra sociedad moderna, donde la desigualdad es evidente, esta parábola nos llama a abrir los ojos ante los Lázaros que están a nuestra puerta, los hambrientos, los sin hogar, los olvidados. Compartir con ellos no es solo caridad, sino un acto de obediencia a Cristo, quien dijo: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Reflexiona. ¿Quién es el Lázaro en tu vida? ¿Estás dispuesto a extenderle una mano? Que nuestras vidas rechacen la indiferencia del rico y reflejen el amor de Cristo, viviendo para los valores eternos del reino de Dios. Jesús enseñó: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 6,
10. Esta declaración pronunciada en el contexto de la parábola del administrador astuto revela una verdad fundamental sobre la vida cristiana. La fidelidad en las pequeñas responsabilidades refleja el carácter de una persona y prepara el camino para mayores bendiciones. Dios no mide nuestra vida por la magnitud de nuestras acciones, sino por la integridad con la que las realizamos. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, Jesús ilustró este principio. Un amo confió talentos a sus siervos, 5 a uno, 2 a otro, y 1 a un tercero. Los primeros 2 fueron fieles, multiplicando lo recibido, y fueron recompensados. Bien siervo, bueno y fiel, has sido fiel. En lo poco te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. El tercer siervo, sin embargo, por miedo enterró su talento y no produjo nada, recibiendo un juicio severo. La fidelidad no dependía de la cantidad de talentos, sino de la disposición de usar lo recibido para el amo. Este relato nos enseña que Dios valora la diligencia en lo que nos confía, sin importar cuán pequeño parezca. Un ejemplo bíblico que refuerza esta enseñanza es el de la viuda pobre. Marcos 12, 41, 44. Mientras los ricos daban grandes sumas al templo, ella ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús la elogió diciendo, esta viuda pobre ha echado más que todos. Marcos 12, 43. Su fidelidad en lo poco, su humilde ofrenda fue grande a los ojos de Dios. En contraste, los escribas que usaban su autoridad para devorar las casas de las viudas, mientras aparentaban piedad, Marcos 12:40, mostraron infidelidad en lo mucho al abusar de su posesión. En nuestra vida moderna, esta enseñanza nos desafía a ser fieles en las tareas cotidianas, administrar nuestro tiempo con sabiduría, usar nuestro dinero para bendecir a otros o cumplir con integridad en el trabajo. La fidelidad en lo pequeño, como ayudar a un vecino, compartir con un necesitado o ser honesto en pequeñas decisiones, construye un carácter que Dios puede confiar con mayores responsabilidades. En un mundo que valora los logros visibles, Jesús nos recuerda que los actos humildes de obediencia son los que cuentan para la eternidad. Reflexiona. ¿Eres fiel en las pequeñas cosas que Dios te ha confiado? ¿Cómo puedes honrarle en lo cotidiano? Que nuestras vidas reflejen la fidelidad de los siervos, buenos confiando en que Dios nos guiará a mayores propósitos. Jesús enseñó, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran a robar. Acumulen más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, ni los ladrones entran a robar. Mateo 6, 19-20. Esta enseñanza nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Para qué vivimos? En un mundo obsesionado con acumular riqueza,
Jesús nos llama a reorientar nuestras vidas hacia lo que es eterno, colocando nuestro corazón en los valores del reino de Dios. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 6-21, ilustra el peligro de vivir solo para lo terrenal. Un hombre rico, bendecido con una cosecha abundante, planeó construir graneros más grandes para disfrutar de sus bienes durante años. Pero Dios le dijo: «Insensato, esta noche te pedirán tu alma y lo que has acumulado. ¿De quién será?». Lucas 12:20. Su error no fue la riqueza, sino su enfoque en acumular para sí mismo, ignorando a Dios y a los demás. En contraste, la viuda pobre, Marcos 12:41-44, que dio todo lo que tenía con fe, vivió para la eternidad, ofreciendo su ofrenda a Dios con un corazón generoso. Jesús nos recuerda que la vida es breve y que nada material nos acompañará más allá de la muerte. Como dice el Salmo: «No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmos 23:4. Vivir para la eternidad significa priorizar la fe, el amor y la justicia sobre las posesiones. La historia de los primeros cristianos que compartían sus bienes para que nadie tuviera necesidad. Hechos 2:44-45. Muestra cómo vivir con una perspectiva eterna transforma no solo al individuo, sino también a la comunidad. Ellos entendieron que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la comunión con Dios y el servicio a los demás. En nuestra sociedad moderna, donde el éxito se mide por cuentas bancarias y posesiones, esta enseñanza nos desafía a redefinir la riqueza. Vivir para la eternidad implica actos diarios de amor, compartir con los necesitados, perdonar a quienes nos hieren y buscar a Dios con todo el corazón. Jesús promete: «El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará». Marcos 8:35. Reflexiona. ¿Estás viviendo para lo temporal o para lo eterno? ¿Qué legado estás construyendo con tus acciones? Que nuestras vidas sean una ofrenda a Dios, acumulando tesoros en el cielo, que nunca se desvanecerán. Jesús enseñó: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Esta pregunta resuena como un llamado urgente a reevaluar nuestras prioridades. A lo largo de sus enseñanzas, Jesús nos ha mostrado que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular tesoros terrenales, sino en vivir para Dios, amando al prójimo y preparando nuestro corazón para la eternidad. La vida es un regalo fugaz, y solo lo que hacemos para el reino de Dios perdura para siempre. Las parábolas y ejemplos de Jesús. El rico insensato, Lucas 12:6-21. El joven rico, Marcos 7:22. El administrador astuto, Lucas 16:1-13. Y el rico y Lázaro, Lucas 16:9-30.
Nos desafían a no poner nuestra confianza en las riquezas que son temporales, sino en Dios que es eterno. La viuda pobre que dio todo lo que tenía. Marcos 12, 41, 44. Y los primeros cristianos que compartían sus bienes. Hechos 2, 44, 45. Nos muestran que una vida dedicada a Dios se caracteriza por la generosidad, la humildad y la fe. Jesús mismo, quien dio su vida en la cruz, Juan 3, 6, es el modelo supremo de una vida entregada al propósito eterno de Dios. Vivir para Dios significa rechazar la tentación de la avaricia, la hipocresía y la indiferencia. Significa usar nuestros recursos, dinero, tiempo, talentos para bendecir a otros y glorificar a Dios. Como Jesús prometió, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta promesa nos libera del temor y nos llena de esperanza, recordándonos que Dios conoce nuestras necesidades y nunca nos abandona en un mundo que valora lo material. Jesús nos invita a ser contraculturales, acumulando tesoros en el cielo, a través de actos de amor, servicio y fidelidad. Hoy, esta enseñanza nos inspira a actuar con valentía. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Cada pequeño gesto, compartir con un necesitado, perdonar a alguien o dedicar tiempo a la oración, es una semilla plantada para la eternidad. Como en las parábolas de Jesús, seremos responsables ante Dios por cómo vivimos. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le pedirá. Lucas 12:48. Que esta verdad encienda en nosotros un deseo ardiente de vivir plenamente para Dios, sabiendo que la vida eterna es la mayor recompensa. Reflexiona. ¿Estás viviendo para lo que dura o para lo que se desvanece? ¿Qué pasos puedes dar hoy para dedicar tu vida a Dios? Que cada día sea una ofrenda de amor. Un paso más hacia el reino, confiando en que aquel que dio todo por nosotros nos guiará hasta el final. Levántate, vive con propósito y deja un legado que brille para la eternidad.